Llegó el momento de darle paso a ella, a nuestra querida Ana Rosa Rodríguez, que la extrañábamos, 2 semanas que no estuvo por acá, y la verdad que se juntaron dos potencias, porque nunca habíamos estado juntos en vivo, al aire. Al aire no. Enfrente de la columna de periodismo cultural, mano a mano acá. Nunca habíamos estado. Un gusto, la verdad. Un gusto, ahora que sos un hombre casado. Sí. Me están diciendo acá en La Cucaracha que el rating explota, así No que sigamos así, pongámosle calidad a esta columna. Calidad y calidez. Bueno, yo realmente los extrañé también en estas 2 semanas, pero fueron 2 semanas muy buenas para Uruguay, porque en los Juegos Odesur Uruguay tuvo un desempeño brillante. Entonces, aunque te parezca mentira, me voy a tomar una pequeña licencia para recordar a nuestra audiencia que sacamos 7 medallas de oro, 14 de plata y 19 de bronce. Impresionante. Es decir, que realmente esa colectividad deportiva que fue, que eran casi 300 personas, dejó a Uruguay en muy buen lugar. Sí, y con el destaque del remo, ¿no? Que se llevó la gran cantidad, la gran totalidad. Exacto, la gran cantidad. Creo que una sola de las medallas de oro no fue de remo, que fue por parte de Débora Rodríguez. Pero contame, ¿qué hiciste durante estas 2 semanas? Porque imagino que actividad cultural hubo un montón, y sobre todo de danza, que vos hablás tan especial y tan Alejo, bien. no estás nada equivocado. Yo incluso me preguntaba por qué se había juntado todo en esas 2 semanas. Es decir, los Juegos Odesur, empecemos rápidamente, porque me lo traje pequeños apuntes. Empezamos con los Días del Patrimonio, con ese homenaje precioso que se le hizo a nuestra primerísima actriz China Zorrilla, y un conversatorio en el auditorio realmente muy emotivo. Y además me llevé la gran sorpresa que hasta recordaron anécdotas de China Zorrilla y Carlos Perciavale con mi abuelo cuando estaba al frente de la delegación diplomática en Naciones Unidas. Así que fue realmente, me sentí de lo más espectacular. Estuvo en la pantalla de Canal 5, Juan Pibrianza estuvo al frente de la conducción de un segmento previo a lo que fue el conversatorio. Fue realmente despampanante, y bueno, Carlos se llevó todas las miradas también, ¿no? Sí, sí, se llevó todas las miradas y lo encontré muy bien. Y además quiero decirles a propósito de esto que en el Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra sigue estando la exposición. Estamos hablando de ese salón tan lindo que está en la peatonal Sarandí y Misiones, y que me parece que es una buena sugerencia de parte del Living invitar a la audiencia de Canal 5 a visitar esta exposición. Así que empecé por eso. ¿Arrancaste por ahí? Arranqué con el patrimonio. Y después arrancó el FIDAE, es decir, el Festival de Artes Escénicas y sobre todo internacional. Pero dentro de ese festival hubo alguien que tuvo un lugar muy destacado, que fue Rosina Gil, la primera bailarina, una de las primeras bailarinas del Sodre, pero ahora la vamos a ver en algo que te va a sorprender, y pienso que a mucha gente también. Se entregaron los premios Graffiti, y dentro de los premios Graffiti, Julio Boca y Rosina Gil, protagonistas del videoclip de No Te Va a Gustar, sacaron el Graffiti al mejor videoclip. Sí. Llevo 3 días pensando, no encuentro nada que hacer. Tengo las manos vacías, odio sentirme caer. Y no me ven, no me ven. Quise llamar tu atención y no notas mi ausencia, o si llegué, ya ni sé si hago bien en cantarte esta canción. ¿Qué es lo que soy?
Ahí estábamos viendo el videoclip de Mi Ausencia, se llama la canción de la banda No Te Va a Gustar. Que es la que le da el nombre al nuevo disco que acaban de grabar. Claro. Y además, bueno, ha sido una sorpresa para el mundo de la danza ver nuevamente a Julio Boca en acción, digamos, en acción como intérprete. Y creo que este video demuestra justamente el histrionismo, es decir, es un individuo que justamente está haciendo esto muy bien y fue una lindísima idea haber invitado a Rosina Gil. Recontra, la verdad que sí. Seguimos con el festival. Seguimos con Rosina Gil. Seguimos con Rosina Gil, tú dices muy bien, porque dentro del Festival Internacional de Artes Escénicas, el famoso FIDAE, una sorpresa también fue ver varada esa obra que justamente Rosina Gil creó cuando estaba varada en Montevideo a raíz de la pandemia. Y la vimos en una sala grande como es justamente el Auditorio Nelly Goitiño. Acá estamos viendo un clip que ella hizo justamente para promocionar la obra. Es una obra que ella trató de rescatarse, digamos, dentro de esa terrible situación de la pandemia, y entonces fue generando diferentes personajes que también estaban obviamente encerrados en sus casas, y a raíz de todos esos pensamientos, a veces, ahí vamos viendo los diferentes personajes que están con un elemento que es el elemento que los distingue. La obra es una obra que se puede decir que inicia un camino del teatro-danza porque tiene un texto que es leído. Y bueno, tiene distintas músicas, hay músicas clásicas. En este momento estamos escuchando el bolero de Ravel, que es justamente la obra con la que comienza, ¿no? La obra comienza con el bolero de Ravel. Y estamos viendo una serie de bailarines contemporáneos que además se han sentido de lo más, ¿cómo te voy a decir?, entusiasmados y con gran estímulo, porque no siempre... Desafiados, ¿no? Pero fíjate, Alejo, que no es muy común poder ir a bailar a una sala del auditorio, ¿no?, con su público, y además es una obra que ya están traduciendo el texto en inglés, porque es una obra ideal para los festivales, porque ¿qué ocurre? La pandemia lamentablemente fue un hecho mundial. Sí, total. No es un hecho que ocurrió solo acá. Y entonces acá estamos viendo la creación de Rosina Gil, y la estamos viendo que es una mujer realmente polifacética. La vimos recién con el videoclip, ahora la vemos con su obra coreográfica, y al mismo tiempo en este momento está de gira con la gira nacional del Ballet del Sodre, haciendo justamente, creo que está haciendo Senchopina, la obra de Marina Sánchez. Y a propósito de eso aprovecho para decir que mañana están bailando el Santo, el Ballet Nacional del Sodre, que es una buena oportunidad para poder ir a verlos. Sí, la verdad que es una propuesta muy interesante, ¿no? Para ver sobre todo esta mezcla de el teatro y la danza. Es una exactamente, que importante. Tuvo su origen en Alemania, fundamentalmente con Pina Bausch, ha sido una de las grandes que ha llevado. Y además creo que ahora cada vez más los límites de las artes se están difuminando, por suerte. Total. Bueno, y dentro del festival también tuvimos ocasión de ver otras obras. Y yo voy a destacar simplemente algunas que me parecieron sumamente interesantes, ¿no? Bueno, la de Rosina, por supuesto. Hubo una obra de una argentina, Marina Otero, que trata, mejor dicho, es una performance, casi una autoficción. Es decir, ella habla sobre una lesión que tiene en la columna y que por lo tanto hay determinados movimientos de la danza que no los puede hacer, y los hace interpretar por bailarines varones. Entonces, a raíz de esto se genera, también hay un texto, es decir, está la palabra, está la interpretación de los bailarines. Esto sí, bueno, es una cosa muy interesante, una propuesta totalmente distinta, nueva, que es un poco para abrirnos la cabeza, ver otras cosas y aprender un poco a propósito sobre nuestro cuerpo y sobre nuestros prejuicios. Romper un poco con lo tradicional, ¿no? Rompe mucho con la tradicional, pero creo que justamente es una de las buenas cosas del FIDAE, que nos trae cosas que no estamos acostumbrados a ver. Total. Que en definitiva también llena un poco más, ¿no? Porque si vamos a ver siempre lo mismo, quizás nos quedamos con gusto a poco, y estas alternativas aparecen y está bueno, y darle el reconocimiento, sobre todo en este
tipo de eventos, ¿no? Que tienen mucha exposición. Sí, así que aquí nuestras felicitaciones a Mariana Weinstein y a Martín Itamuzú, que estará en Washington, pero que debe de escuchar las felicitaciones, porque bueno, justamente lo variado hizo, le dio ese toque de interés que no deja de ser, digamos, importante. Para mí creo que, además de repente vas a Buenos Aires y Marina Otero está acá, no la podés ver. Claro. Entonces el hecho de que estuviera acá y fue con entradas agotadas, creo que habla también, y sobre todo el día que yo fui, había mucha gente de teatro. Es decir, eso me resulta interesante, ¿no? Es decir, que se empiecen también, como decíamos hoy, a fusionar las artes y que, bueno, la cultura es una sola en última instancia y se retroalimenta. Y hablando de eso, también les voy a hacer otra sugerencia. A ver. Viernes y sábado, que empecé a ir también, porque empezó en octubre, están Los Solos al Mediodía. Los Solos al Mediodía es una programación que realiza Andrea Aroba en la sala del Mir Agustini del Teatro Solís y ahora son solos, pero no tan solos, porque antes sí habían empezado a ser unipersonales y ahora este año son solos con alguna otra persona en escena y por lo tanto solos, no tan solos. Vamos a ver a Carmen Werner, que te decía. Eso te iba a decir, con La Miel. Con La Miel. Es otra. Es una obra sumamente interesante de esta española que se llama Carmen Werner, que tiene un apellido netamente alemán porque su abuelo había nacido en la ciudad de Colonia, en Köln. Y Carmen Werner es Premio Nacional de Danza de España, Medalla de Oro de las Bellas Artes. Es una mujer que además es sumamente generosa, tiene una playa de creadores que han surgido a raíz de ella. Ha estado en Uruguay varias veces, ha participado de talleres en la Escuela Nacional de Danza, ha creado alguna coreografía para las alumnas y alumnos y también es una mujer que vino y prácticamente dio apertura al FIDAE con una obra lindísima, Instrucciones para vivir mejor. Eran dos parejas, un hombre y una mujer, que era ella con su esposo, y una pareja de caballeros, que justamente pasaban los 65 años, eran todos espléndidos bailarines, y mostraban que las personas veteranas todavía podemos estar en escena, crear emoción y hacer que la gente, incluso había personas que decían, no puedo creer la edad que tienen, pero bueno, el hecho de haber estado siempre en movimiento y seguir en movimiento, y eso también fue una cosa muy interesante de ver, ¿no? Porque tampoco estamos acostumbrados a ver personas, digamos, con esa movilidad, ¿no? Y esa flexibilidad. No, y cuando vas a ver danza, normalmente ves gente joven. Sí, y además hay algo como que tenemos medio como agarrado así, es decir, la danza igual juventud. Y cuando ves, ¿no?, dos parejas y cómo se movían, y bueno, también estaba la palabra, había también alguna cosa, alguna muestra de rebeldía en este mundo que se nos está volviendo, porque es el mundo que se nos está complicando, y bueno, estaba lleno, y creo que eso también habla a las claras de un éxito, ¿no? Y yo no quiero irme sin decirte que una mujer ganó el Premio Nobel de Literatura, que ustedes lo deben saber, deben haber hablado, pero yo quiero hacer hincapié en eso. No muchas mujeres ganaron el Premio Nobel, ella es una de las pocas, es una francesa, donde cuenta cosas de su propia vida. Es una mujer que tiene más de 80 años, estamos hablando de la sabiduría que da, no en el caso mío, hay mucha gente que tiene muchos años y también tiene mucha sabiduría. Y bueno, y me pareció también una cosa interesante que, como vos decís, pasó todo en un periodo muy cortito, semanas, muy intenso, y me hizo darme cuenta que me puedo definir como una consumidora cultural. Sí, yo te iba a decir que viéndola a Werner, me parecía que siempre en Uruguay es un lugar que recibe a artistas de gran calibre. Estamos hablando de Julio Boca, si bien es argentino y lo tenemos acá cerca. Tiene pero en definitiva la es uruguaya. Sí, pero es una estrella a nivel mundial, a nivel de la danza. Y lo que me impresiona es que Uruguay, que siempre hablamos de la noticia de que está en el deporte, muchas veces, como bien vos nombrabas a los Juegos Odesur al principio, es un lugar que nuclea a los expertos de la danza, pero también a las grandes estrellas también, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que el trabajo que haces vos de traerlo aquí al living y darle la seriedad y el lugar que corresponde, me parece que es muy lindo, muy grato, y al mismo tiempo destacar que Uruguay
es un lugar, eso, de recepción de grandes estrellas, de referentes a nivel mundial de la danza, y darle ese lugar es bien importante. Bueno, Uruguay un poco, todos sabemos que surge de los inmigrantes, es decir, somos un lugar de recibir gente, somos abiertos al extranjero, a lo extraño, no nos asusta, eso me parece que es una condición que no debemos perder. Y eso, dándose en las diferentes áreas de la cultura, nos hace estar cada vez mejor. Por ejemplo, permítaseme hablar de la gastronomía. Ahora todos comemos arepas. Sí, tal cual. ¿No? Bueno, hemos integrado una serie de cosas gracias a personas, como tú bien dices, que han venido de otros lados y que nos interesan. Han venido, como, también, siguiendo tu línea, grandes chefs del mundo a cocinarnos acá. Tenemos... Y que pasa por abajo del radar mediático, ¿no? Exactamente. Entonces, Uruguay realmente tiene eso, ¿no?, tan interesante, y me parece que por suerte lo estamos sabiendo aprovechar. Y en este caso es, como yo te decía, es una retroalimentación, porque tú vas a ver una exposición de pintura, pero esa pintura después la vemos en la escenografía, porque por algo Picasso empezó haciendo escenografías a principios en la primera mitad del siglo XX para justamente el ballet russe. Entonces, digamos, no podemos ver la danza solamente como el movimiento, sino que yo lo que pretendo es como ampliar el panorama. ¿No te toda gusta, la cultura? Alejo? Sí, absolutamente, absolutamente. Me parece que igualmente la danza fue un foco de atraer referentes a nivel mundial en sus... Bueno, escúchame, estabas hablando de Julio Boca. Yo también estaba pensando en María Noel Richetto, que tuvo, ¿no?, su lugar en el mundo a nivel de la danza mundial, tuvo su lugar predominante, y eso también tal vez haya ayudado a Uruguay como un lugar en donde la danza es algo que se trata María en serio. Noel ganó el premio Benoit de la danza en Moscú con la interpretación de Onegin. Y tenemos que acordarnos que Onegin es una obra coreográfica, porque de repente a veces no tenemos, no valoramos. Es decir, no es, ay, voy a hacer Onegin. No, para hacer Onegin hay que tener los derechos, pero no es solo pagarlos. Pues vienen vedores, dicen, a ver, el vestuario es igual como la escenografía, cómo es la interpretación, estos intérpretes realmente van a seguir calibrando la obra en más, porque obviamente, digamos, resguardan su patrimonio coreográfico. Y es decir, el ballet del Sodre, porque bailó María Noel, pero también todo el cuerpo de baile, aprobó ese examen, digamos, y se pudo dar esa obra. María Noel va a bailar con Gustavo Carvalho a Moscú y recibe por esa interpretación el premio Benoit de la danza. En ese interín que estaba, obviamente, el maestro Boca acá de director, después cuando se va el maestro Boca, viene Igor Yebra, pero Igor Yebra también es una personalidad internacional. Claro, exacto, ¿no? Exacto. Y ahí tenemos el deporte y el ballet reunidos, porque Igor Yebra, no sé si sabes, que era goleador del Athletic Bilbao. No lo tenía. Y un día se dio cuenta, es decir, no estaba todavía en las categorías más altas, pero con esa línea que tiene, mejor dicho, y bueno, un día dijo, no quiero ser más futbolista y quiero ser bailarín, y se fue a Madrid, de Bilbao a Madrid, y entonces lo tenemos ahora bailando. Y ahora lo tenemos en Madrid, si alguien va, haciendo El beso de la mujer araña de Manuel Puig, de un argentino. Entonces, digamos, un poco como vos decís. Y en el Festival de Dramaturgia, que también fue en el mismo periodo tuvimos dos exponentes uruguayos que están netamente galardonados en el mundo. Una es Marianela Morena y otro es Sergio Blanco, que incluso está radicado en Francia, en París, pero que vino a Uruguay para la presentación de sus obras. Ana Rosa, como siempre, muchísimas gracias. Es un placer recibirte, y hoy fue una columna de alto vuelo. Es para estrenar. De alto calibre. Es para el estreno. ¿Te parece bien? Sí, muy bien. Bueno, Alejo, entonces vamos a seguir en esa línea. Seguimos ha sido en esa un línea. Gustazo estar contigo. Felicitaciones por el nuevo hogar. Un abrazo grande a la señora. Y bueno, seguimos en esta línea. Y nos vemos la semana que viene, si te parece bien. Y te cuento qué hice en la semana. Dale, perfecto. Hasta luego.